¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 14 del taller literario itinerante. La continuación de la clase 13, donde trabajamos Dr. Frankenstein o los datos para una caracterización contradictoria. Bueno, partiendo de lo que hicimos la clase anterior, la idea ahora es colocarnos sí en el momento de la narración, en el momento de la enunciación, en el momento en donde se produce una transformación o un cambio. Habíamos visto que la teoría anterior justamente no estaba basada en una bibliografía en particular, sino que venía de un trabajo que se hace más que nada en la actuación, en la creación de un personaje, o de cómo uno puede pensar una dramatización eh, a partir de estos datos previos del personaje, que va a representar. Bueno, acá podemos hacer lo mismo y a partir de la escritura. También habíamos dicho que este es un lugar nuevo y lúdico con la intención de recolocarnos a la hora de escribir y salir del lugar donde nosotros eh, solemos colocarnos para trabajar, que no es un momento como de tanta arquitectura, un momento donde nosotros nos ponemos a pensar en los personajes con tanta antelación, con tantos datos, porque generalmente tampoco hacen falta. Pero estos trabajos, estos ejercicios, intentan estimular esta concientización y llevarnos a lugares nuevos, ¿no? Para abrir el abanico de posibilidades y herramientas y después, a la hora de escribir un nuevo relato, tenerlos en cuenta, o uno los va a tener en cuenta consciente o inconscientemente. Así vamos a hacer diferentes trabajos creativos o trabajos más que nada de ejercicios. ¿Por qué? Porque al ser de ejercicio, hacer algo más suelto, uno se coloca en nuevas posiciones y es interesante. Sin embargo, bueno, ahora sí nos colocamos a la hora de narrar una historia y, como les decía, la historia tiene que ver con una transformación o una inflexión. Se puede tomar esto como una teoría, de hecho es una teoría narrativa, que cada historia, cada narración es la historia de una transformación o la historia de una inflexión. Cada narración es un momento extraordinario, un momento en donde se produce un cambio, o por lo menos que se extremizan todos los recursos posibles para que ese cambio se produzca. Y los personajes, estas entidades ficcionales, deben decidir qué hacer y cómo resolver. Y ahí se abren las reflexiones y se abre la moral acerca de cómo actúan y por qué es que actúan. Por eso también ahí van a ver que en el Word están trabajados los aspectos morales, acerca de cómo están regulados los patrones de conducta y cómo ustedes creen que están regulados los patrones de conducta. Al tener toda una arquitectura previa de un personaje, su, su historia anterior, cómo son sus vínculos, dónde es que nació, cuál es su contexto, bueno, todo lo que tiene que ver con la planilla anterior, les va a dar una, una base sólida a la hora de colocarlos en diferentes sectores. Y ahora lo vamos a colocar en un lugar extremo, en un contexto que no es el habitual para el personaje y de donde tiene que reflexionar sobre un gran conflicto que se le presenta. Y que va a ser elemental, va a ser un evento extraordinario o un acontecimiento, como se suele decir. Y ahí va a tener que decidir. Entonces, como les decía, se abren esas preguntas filosóficas acerca de hasta dónde están regulados o determinados nuestras conductas. Y digo nuestras porque no solo es una decisión para un ser ficcional, sino que también esta actividad está relacionada. ¿Cómo relacionamos nosotros nuestra conducta? ¿Y hasta dónde llevamos? Es una pregunta por eso filosófica, ¿no? Mi intención no era que ustedes lo lleven a una bibliografía especial, pero yo les voy a colocar un texto para que aquellos que no lo conocen, que es una conferencia de Sartre, que es el existencialismo es un humanismo, en donde todos estos datos ustedes pueden profundizar filosóficamente y aquellos que les gusta más la teoría pueden apoyarse ahí como para trabajar su relato, ¿sí? No es obligatoria, es una bibliografía que, como les decía, no quiero que sea central. Pero es inevitable las preguntas al respecto. Entonces, está bueno mencionarlas y también está bueno que ustedes se apoyen en algún texto si se encuentran perdidos. Es un texto, el de Sartre, muy profundo y que en realidad correspondería a un anexo y toda una clase aparte. Por eso también lo coloco como bibliografía no obligatoria. Es un texto que hace una conferencia bastante claro y si no lo conocen o no conocen su pensamiento, eh, creo que, bueno, que les puede llegar a servir.
¿sí? También para darle un contexto, como le decía, bibliográfico de apoyatura. Bueno, muy bien. Ahí van a tener los conceptos como la voluntad, la libertad, el determinismo o el no determinismo. ¿Cuánto nosotros podemos modificar nuestra conducta, nuestro carácter? Hay ciertos rasgos, ciertos patrones que no modificamos. Hay rasgos que sí. ¿Cuántas oportunidades de cambio tenemos? Todos estos conceptos, también cuántos deseos de cambio hay, que es una de las preguntas que se formulan. No es para darle una respuesta única. ¿Mm? Esto no, ustedes no, en su relato no es que van a dar una respuesta a su pensamiento filosófico, ni mucho menos. Acá justamente es para considerar esos aspectos en esta historia en particular. ¿Mm? Ustedes pueden, de hecho, a veces se dice que es un buen ejercicio que el personaje no piense como ustedes, que ustedes escriban y estén moralmente en la vereda opuesta al personaje. Esto no necesariamente tiene que ser así, pero para sacarse la mochila de que cada vez que uno relate, tiene que relatar lo que uno piensa. ¿Sí? Y los personajes accionan. Y para darle credibilidad, no siempre tiene que accionar como piensa el narrador. Porque la historia pide otra cosa, porque el personaje pide otra cosa. Y porque también esto nos ayuda a nosotros a objetivarnos de los personajes. ¿M? Y poderle dar a cada uno una entidad bien original y distinguida de los otros. Pasa muchas veces que hay no un error de escritura, pero ocurre que nosotros le damos a todos los personajes como una misma forma de pensar y de actuar, que está muy relacionada a nosotros. Bueno, estos tipos de trabajo, donde ya tenemos, como les decía, una base anterior que es distinta a la nuestra, eh, nos puede ayudar a objetivarnos, a desprender esa mochila que es que los personajes tienen que accionar moralmente a lo que uno piensa, ¿sí? Y de hecho eso es muy rico para la creación, ¿sí? Para la creación porque suelta prejuicios y nosotros también nos transformamos como escritores y podemos pensar de otra manera. Así que bueno, les cuelgo el texto para aquellos que les interese filosofar un poco sobre el aspecto o se quieran apoyar en esos. Insisto que no es obligatorio, es un texto de unas 20 páginas, también ya cargado de filosofía, de conceptos filosóficos que demandan bastante atención, así que los que se copan con eso pueden hacerlo y los que no, creo que estas preguntas son centrales y se las hacen todas las personas inevitablemente, así que lo van a poder resolver. Bueno, suerte con la actividad y nos vemos la próxima. Chao, chao.